Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Con este vídeo vamos a acabar la serie de tutoriales sobre cómo trasladar la información de una salida de un paquete estadístico, lo vamos a hacer con SPSS, a cualquier formato diferente de texto, de PDF, de Excel, el que necesitemos para nuestros trabajos. En este caso finalizamos con la regresión logística binaria, en la que tenemos muchísima información. Pero que si hemos hecho todo el proceso correctamente desde el inicio hasta el final, va a ser muy fácil que recojamos la información que necesitamos para esa tabla sintética. Atención, esto es importante. Eso no quita que tengamos que revisar todo aquello que creamos necesario dentro de la salida de regresión logística para poder responder a nuestras hipótesis mediante esta estrategia analítica. Básicamente, en una regresión logística binaria, como os digo, si hemos hecho todo el trabajo previo para poder llevarla a cabo, tenemos toda esa información en la última tabla que nos aparece en SPSS variables en la ecuación, en la que tenemos tres cuestiones básicas que son lo mínimo para poder incluirlo en la tabla. Por un lado, las categorías de las variables que están dentro del modelo logístico. En segundo lugar, la exponencial de beta, que podríamos llamar también odds ratio, que es como se suele llamar. Y en tercer lugar, la significación asociada a esa odds ratio. Adicionalmente, tenemos los intervalos de confianza para esas exponenciales de beta que también son verdaderamente interesantes y que nos sirven para darle más robustez al análisis. Normalmente también se ponen, pero no suele ser obligatorio. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer entonces para trasladar toda esta información a la tabla? Básicamente nos vamos a centrar en los tres elementos que he dicho al principio: exponencial de beta o odds ratio, significación de esa odds ratio y las categorías de esa variable. Básicamente lo que hacemos es, ya tenemos previamente definidas cuál es la categoría de referencia de cada variable y cuál es la categoría que entra dentro del modelo, de modo que simplemente lo que tenemos que hacer es pasar a poner tres columnas en una tabla en la que pongamos la variable, las categorías de esa variable y las odds ratios. En este caso voy a enseñar una tabla en la que vamos a utilizar el modelo de estrellas que marcan la significación. Así que vemos que en el SPSS tenemos la definición de las categorías de una manera un poco especial. Lo podéis comprobar cómo se hace en el vídeo correspondiente sobre regresión logística. Pero una vez que hemos hecho eso, lo que nos resulta es que tenemos cada variable con sus categorías asociadas y siendo una de ellas la de referencia, como vemos aquí. Y para la otra, en este caso, por ejemplo, sexo, la de referencia es hombre, y para la otra, que es mujer, ponemos la odds ratio, en la que recogemos como sexo 1 aquí en el SPSS con su odds ratio de 1,301. Y si queremos podemos poner también el intervalo de confianza y la significación asociada. En este caso no ponemos nada, ningún asterisco. ¿Por qué? Porque la significación era de 0,524 y por lo tanto no es significativo. Importante también es incluir dentro del modelo todas las variables que hayan entrado, independientemente de que hayan sido no significativas, porque al final se han utilizado dentro del modelo, aunque luego no entren en la ecuación final. Pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta para saber por qué variables hemos controlado las relaciones que se establecen con la variable dependiente. En este caso, recordad que era la probabilidad de padecer una enfermedad. En nivel educativo pusimos, por ejemplo, primarios o menos como referencia y vemos en el SPSS que para nivel educativo 1 era secundarios FP y nivel educativo 2 era estudios superiores. Nos salen ambos, nos sale el primero significativo al 95% y el segundo pues, prácticamente significativo con un 0,075. En este caso tendríamos que poner un asterisco a secundarios FP y aquí lo quitaríamos. En todo caso, en este caso lo he dejado así
para que veáis que aunque no sea significativo, está muy cerca de tener significatividad y que dentro de la descripción de los datos tendríamos que apuntarlo. Y así haríamos con todas. Recordad que luego tenemos que poner una nota a pie de página indicando qué significan los asteriscos y la fuente de la que provienen estos datos, siempre indicando que es de elaboración propia porque las hemos hecho nosotros. ¿Qué más hay que añadir? Pues en este caso hemos añadido también el tamaño de muestra, la pseudo R cuadrado, indicamos 2, el de Nagelkerke, y veis aquí que aparece en el resumen del modelo la R cuadrado de Cox y Snell, son pseudo R cuadrado, indicamos las dos para así tener más información y además indicamos la probabilidad de que el chi cuadrado sea mayor que el valor que indicamos dentro del modelo de acuerdo a su grado de libertad y al tipo de técnica que hemos utilizado, que en este caso era de máxima verosimilitud, pues básicamente es ver si el modelo logístico es significativo, ¿no? Que es el que recogemos en la prueba Omnibus que aquí podéis encontrar. Bien, y con esto lo tendríamos ya todo. Como os digo, se podrían o bien poner una columna con los p-valores y eliminar los asteriscos, o bien poner una columna con el intervalo de confianza al 95% para cada odds ratio que tenemos en la tabla de variables en la ecuación. Con esto ya tendríamos todo completo. Como os digo, dos cuestiones importantes. Siempre deben estar todas las variables que han entrado dentro del modelo independientemente de si son significativas o no. Y luego ya os dejo a vuestra elección utilizar los asteriscos o no utilizarlos. Y sobre todo lo más importante es que hagamos una descripción de los datos que sea acorde a los resultados que hemos obtenido con una explicación que además ya va a venir recogida por el anterior análisis descriptivo y bivariante que hemos realizado con las técnicas que hayamos tenido, si así ha sido el caso. Bien, para describir los datos, yo creo que lo más fácil que podéis hacer es seguir el criterio ortodoxo de ir variable a variable, pero también podéis ir hipótesis a hipótesis e incluir toda la información de esa manera. La verdad que hay bastantes formas de hacer una descripción y una explicación de los datos. Incluso también podéis hacer una descripción por un lado y una discusión por otro, que es la estrategia que normalmente se utiliza a un nivel más avanzado cuando ya tenemos controladas todas las técnicas y sabemos muy bien lo que estamos haciendo, el tema que estemos tratando dentro de nuestro artículo, nuestra investigación. Muy bien, pues con esto lo tendríamos todo recogido en esta tabla de regresión logística. Espero que esto sirva para poder hacer un trabajo, un informe, un paper mucho más sintético y de una manera mucho más ordenada para presentar la información mucho más atractiva y que el lector o la lectora la pueda entender de la mejor manera posible y que así no haya confusiones y se presente con el máximo rigor. Bueno, pues seguimos con estos vídeos de análisis de datos, lo tenéis todo en el canal y nada, a seguir dándole duro a la estadística, a la interpretación de fenómenos sociales y a seguir aprendiendo. Hasta luego.